Buenas tardes. Vamos a exponer sobre el criterio de falla de Moore-Coulomb. Los integrantes de este grupo son Gustavo Adolfo Muñoz Coronel, Brian Guillermo Enríquez Vallejo, Steven Alexander Betancourt, Lizeth Rosero, Luis Sebastián Acosta Regalado y mi persona, Brittany Sneidan Chamorro. Bueno, las teorías de falla se conocen como teorías de fallar los criterios usados para determinar los esfuerzos estáticos permisibles en estructuras o utilizan diversas formulaciones dependiendo del tipo de material que se utiliza. Más precisamente sería una máquina en ciclos reversibles. Esta debe de ser que sus tensiones no salgan del dominio de los criterios de fallo y que se establece diferentes aproximaciones para los materiales. Entonces, las teorías de falla se dividen en dos, que son los materiales dúctiles y los materiales frágiles. Los materiales frágiles son cuando hay muy poca deformación que presentan antes de romperse. Este tipo de materiales existen dos teorías, que son la teoría del máximo esfuerzo normal y el criterio de falla de Moore. En este caso vamos a explicar la teoría del criterio de falla de Moore. Bueno, el criterio de Moore-Coulomb muestra del material se conforma con una viga en rotación a la cual se le aplica un momento flector, de forma que el esfuerzo varía de tensión máxima a compresión máxima. Bueno, también es llamado como criterio de fricción interna. Este criterio es de resistencia estática aplicado a materiales por mediante de gráficas. Según el material resista el punto analizado, siempre que su criterio de Moore sea interno, define para los círculos de Moore correspondientes a la ruptura del ensayo de tracción y del ensayo de compresión. Matemáticamente, mediante tres condiciones que se deben cumplir para que tal punto resista tal cual es esta. Bueno, la siguiente fórmula es tau 1 menor a SUT, tau 3 mayor a menos SUC y tau 1 sobre SUT menos tau 3 sobre SUC menor que 1. De tau 1, 2 y 3 son las tensiones principales en el punto analizado. SUT mayor que 0 es la resistencia a la rotura a tracción y SUC mayor que 0 la resistencia a la rotura a compresión. Bueno, el círculo de Moore es un método el cual permite obtener de forma gráfica esfuerzos principales, esfuerzos decortantes y esfuerzos sobre planos inclinados a partir de sus características geométricas de circunferencia. El procedimiento paso a paso para la construcción de un círculo de Moore sería, el primer paso es identificar los valores de esfuerzos en tau y, tau x y txy, que serían las componentes. Como segundo paso tenemos dibujar un sistema de ejes coordenados, localizar el punto A y localizar el punto B. Como tercer paso se localiza el centro del círculo, se transforma una línea entre los puntos A y B y se traza el círculo. Como cuarto paso se calcula el radio del círculo, se calculan los esfuerzos principales y como paso número 5 se direccionan los esfuerzos de ángulo y los esfuerzos en los elementos inclinados. Ya, sigue. Cohesión es la atracción entre partículas originada por las fuerzas moleculares y las películas de agua. Por lo tanto, la cohesión de un suelo variará si cambia su contenido de humedad.
La cohesión se mide en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los suelos arcillosos tienen una cohesión alta de 0,25 kilogramos sobre centímetro cuadrado a 1,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado o más. Los suelos limosos tienen muy poca y en las arenas la cohesión es prácticamente nula. En el caso de los suelos compuestos de partículas con forma granular, la trabazón entre partículas origina estructuras granulares simples y la fricción que se origina entre ellas contrarresta el deslizamiento de unas respecto a otras. Este comportamiento se lo identifica como cohesión para el caso de los suelos granulares, donde el suelo presenta resistencia contra su digregación ocasionada por un agente externo. El grado de cohesión que presentan los suelos granulares está en función a la textura de las partículas de forma granular. Las partículas con textura angular logran que el suelo tenga cohesión, mientras que las partículas con textura redondeada no contribuyen a la cohesión del suelo. Seguirla. En el suelo cohesivo contiene pequeñas partículas y suficiente arcilla para que el suelo se adhiera a sí mismo. Cuando el suelo es más cohesivo es porque tiene mayor cantidad de arcilla y presenta menos probabilidades de que se produzca un derrumbe, que es la cantidad de presión necesaria para que el suelo colapse, así como se indica en las figuras. Clasificación de suelos. Todo ingeniero que se encuentre dedicado a la mecánica de suelos debe ocuparse de la realización de los ensayos para la clasificación de los suelos, por cuanto, por cuanto dicha labor le ayudará a familiarizarse con las diferentes propiedades de los suelos que se está trabajando, al tiempo que le permitirá aumentar de forma considerable el valor de sus observaciones sobre el terreno. La clasificación de los suelos consiste básicamente en incluir un suelo en un grupo que presenta un comportamiento semejante, de tal forma que la correlación de unas ciertas propiedades con un grupo de un sistema de clasificación generalmente constituye un proceso empírico que es potenciado a través de la experiencia. Ángulo de fricción. Es una propiedad de los materiales granulares, el cual tiene una interpretación física sencilla al estar relacionado con el ángulo de reposo o máximo ángulo posible para la pendiente de un conjunto de dicho material granular. Es un material granuloso cualquiera. El ángulo de reposo está determinado por la fricción, la cohesión y las fórmulas de las partículas, pero en un material sin cohesión y donde las partículas son muy pequeñas en relación al tamaño del conjunto. El ángulo de reposo coincide con el ángulo de rozamiento interno. El ángulo de fricción interno es la representación matemática del coeficiente de rozamiento en el plano de falla, el cual es un concepto básico de la física. El ángulo de fricción depende de varios factores, entre ellos algunos de los más importantes. Son el tamaño de los granos, forma de los granos, distribución de los tamaños de granos y la densidad. Eh, Ángulos de cohesión y fricción interna de los suelos. En el campo de la ingeniería geotécnica, los estudios geotécnicos constituyen un pilar fundamental para la identificación de las propiedades específicas de los suelos y de su comportamiento. Para la realización de dichos estudios, la fase de reconocimiento del terreno se encuentra comprendida por la aplicación de diferentes técnicas que persiguen un propósito común. Al realizar el análisis del ángulo de fricción interno y cohesión, se persigue hallar valores para estos descriptores de la resistencia al corte que se encuentran realmente identificados con las propiedades y condiciones específicas de la zona, eh, con el propósito de realizar un aporte valioso en este ámbito que se refleja en el mejor entendimiento
del comportamiento del suelo que constituye a este lugar. Eh, envolvente de falla se denomina envolvente a una curva geométrica formada de la colección de valores máximos del comportamiento que presenta un fenómeno en diversos estados y condiciones. Analo- Analógicamente, la envolvente de falla en suelos es la colección de los valores del corte máximo que produce la falla en el sentido de que las partículas del suelo empiezan a deslizarse unas respecto de otras. En la representación del plano de esfuerzos se desarrollan métodos para la determinación de distribución de esfuerzos en normal cortante en una sección transversal de un miembro cuando se somete a cargas. Fuerza cortante, momento flector y momento tensor. Si consideramos un elemento diferencial cuadrado, notaremos que este tiene 6 caras y que en cada de ellas puede existir un esfuerzo normal y 2 esfuerzos cortantes, como mostramos en la ilustración. Eh, una de ellas puede existir también normal de las caras visibles. En las caras paralelas no visibles deben ocurrir esfuerzos de la misma magnitud y sentido contrario para que el elemento esté en equilibrio. Ahora vamos a hablar de los parámetros de resistencia al corte a través de los laboratorios. Los parámetros de resistencia al corte pues se los halla a través de 3 laboratorios comúnmente. Se los halla a través de los laboratorios de la INVIAS 152, 153 y 154, los cuales son compresión inconfinada, compresión triaxial y compresión al corte respectivamente. El ensayo de compresión inconfinada pues se definen sus factores en la resistencia de la compresión inconfinada, QU, el cual pues es un esfuerzo al que se le aplica a un suelo y esta es la falla que el suelo presenta. Tiene que tener en cuenta que pues este ensayo no tiene confinación en los laterales, únicamente tiene carga axial y que su resistencia al corte SU eh, es, es la resistencia, o sea, es la cohesión del suelo para que evita la falla por el corte. Aquí tenemos un resumen del ensayo, que en principio pues se toma una muestra in situ, sin ninguna alteración, o con alteración o compresionada. Pues aquí a este tipo de muestra se le aplica una carga axial, como decía, sin confinamiento lateral. O sea, es decir, que tiene sus lados laterales pues expuestos al aire. El propósito de este método es provocar una falla debido al incremento de la carga axial, el cual comprime la muestra de suelo. Este es un método rápido para la determinación de resistencia y cohesión, ya que pues se necesita unos pocos minutos para determinar estos valores y pocos cálculos. Este tipo de aplicación comúnmente se lo hace en arcillas saturadas, ya que la arena no presenta, eh, ya que su cohesión en la arena y en los suelos granulares es casi nula, como le decía mi compañero. Entonces, se hace la relación con el círculo de Moore por los esfuerzos que se efectúan en la muestra. El equipo que se utiliza únicamente es la máquina de carga y con su anillo de carga, el cual resiste la carga, y tenemos el deformímetro que nos va midiendo la deformación de la carga axial,
la deformación axial que va teniendo la muestra, y tenemos otro deformímetro también que nos va midiendo la deformación de la placa. Tenemos una cubierta superior a la cual va a estar ligada el brazo que se le aplica la carga axial. Tenemos aquí un vástago, el cual estas partes superiores no se mueven, perdón, ya que la carga axial se le aplica de la parte de abajo, atrás. En la placa inferior tenemos, pues, es la placa que ejerce la fuerza axial hacia arriba, y tenemos una piedra porosa. También se tiene que tener en cuenta que este tipo de compresión inconfinada es para suelos que no boten agua, que no expulsen agua. La siguiente. En la INVIA 152, como decía anteriormente, se utilizan únicamente los suelos cohesivos, es decir, las arcillas, los limos, y se utiliza pues una carga axial y un valor aproximado para estos métodos, ya que pues es un experimento que se hace. Como decía, pues no, este tipo de suelo no tiene que expulsar agua, y se tiene que tener en cuenta el tamaño de la muestra inicial y final. Hay tres tipos de muestras, lo cuales son inalteradas, las remoldeadas y las compactadas. Las inalteradas son las que se les dice muestras in situ. Las remoldeadas son las que son sacadas a través de un aparato de laboratorio que se saca in situ, y se las remoldea la parte superior y las partes laterales para que quede casi cilíndrico. En las compactadas, pues se lo compacta la muestra para que tenga una relación de vacíos más baja. Siguiente. En las muestras no utilizar de la INVIA 152, no se tienen que utilizar los suelos secos, los suelos secos, es decir, que tiene que tener por lo menos su contenido de humedad in situ, y los suelos friables, es decir, que no sean tan granulares. No se utilizan las muestras trituradas, que son las muestras que ya fueron falladas. No se utilizan los limos, no se utilizan las turbas, y no se utilizan las arenas por su tipo de cohesión. El procedimiento de la INVIA 152 es únicamente colocar la muestra en el aparato de carga y aplicarle la carga axial del 0,5% al 2,5% con respecto a su altura sobre minuto. La H sobre minuto es la altura sobre minuto, o sea, es decir, le sacamos el 2,5% a la altura de nuestra muestra, y esa va a ser nuestra velocidad de carga. Se aplica la carga axial hasta la falla. Es de cómo podemos saber cuándo es nuestra falla. Pues hacemos una gráfica en la parte en Excel o manual, y donde haya un decremento de carga, esa es la mayor resistencia, es nuestro coeficiente, y la parte de cuando falla, pues esa es la máxima resistencia. En el procedimiento del contenido de humedad, se tiene que tener en cuenta, pues, si es una muestra que es remoldeada, se puede sacar su contenido de humedad a partir de los restos de esta muestra, o después de fallada la muestra se puede acceder a su contenido de humedad a través de laboratorios. Se toman fotografías de la muestra mostrando pues el ángulo de falla de la muestra, y se anotan los resultados del ensayo. En la parte de los cálculos, pues para saber esta parte, entonces pues al tener los resultados en una tabla, se anota la deformación axial, el cual es el cambio de la longitud inicial del espécimen, el cambio de la longitud
que va teniendo a lo largo de la prueba y sobre el cambio de la longitud inicial y esto multiplicado por 100. En el área transversal corregida, pues como tenemos nuestros datos de la muestra inicial, el tamaño, nuestro volumen, entonces tendríamos el área transversal, que es el área de la carga el área de la cara donde se le aplica la carga, que es el área sub cero que miramos ahí, que es la área media inicial. ¿Por qué media? Porque se le toma un diámetro al inicio, al medio y al final, y se lo divide entre 1 sobre la deformación axial que tiene, que hallamos hace ratico, sobre 100. Esa es nuestra área corregida. También el esfuerzo compresivo de cada carga, es decir, pues la carga aplicada que se le aplica a la muestra sobre el área corregida. Y se calcula la sensibilidad de la muestra. Si tenemos una muestra, calculamos el Q de la muestra inalterada y calculamos el Q de otra muestra remoldeada. Así tenemos una sensibilidad. Se tiene que tener en cuenta que este tipo de sensibilidad tiene que ser para el mismo tipo de suelo. Aquí tenemos pues una gráfica que nos estaría dando. En la parte de la muestra inalterada tenemos que nuestra mayor resistencia es casi 3.2 y que su contenido de humedad es 38.8. En la muestra remoldeada miramos que la resistencia es mucho mayor y que resiste más la falla. Tenemos un contenido de humedad de 38.5 también. Esta se tiene que hacer una relación con el círculo de Moore, donde hallamos el esfuerzo cortante que es el esfuerzo de la carga axial sobre 2, que, o sea, en el círculo de Moore se toma la mayor resistencia que se tuvo y ese sería mi CU. Entonces, en mi esfuerzo normal, o sea, la carga que se le aplica sobre el área, tendríamos que dividir el círculo de Moore en 2 partes y coger la parte del radio. Corte directo. Definición de corte directo. El ensayo de corte directo consiste en hacer deslizar una porción de suelo respecto a otra a lo largo de un plano de falla que ya se encuentra predeterminado mediante la acción de una fuerza de corte horizontal que va a ir incrementando mientras se aplica una carga normal al plano del movimiento. Para el procedimiento, la fuerza normal se aplica y se demora la aplicación del corte hasta que se haya desarrollado todo el asentamiento. Se aplica a continuación la fuerza cortante tan lento como sea posible para evitar el desarrollo de presiones de poro en la muestra. Este ensayo es análogo al ensayo triaxial consolidado drenado. Para suelos no cohesivos, estos 3 ensayos dan el mismo resultado, tanto para el ensayo no consolidado no drenado, consolidado no drenado y consolidado drenado. Esté la muestra saturada o no, va a dar el mismo resultado para estas 3 muestras. Y por supuesto, si la tasa de aplicación del corte no es demasiado rápida. Para materiales cohesivos, los parámetros de suelo están marcadamente influidos por el método de ensayo y por el grado de saturación, y por el hecho de que el material esté normalmente consolidado o sobreconsolidado. Generalmente se obtienen para suelos sobreconsolidados 2 conjuntos de parámetros de resistencia, un conjunto para ensayos hechos con cargas inferiores a la presión de preconsolidación y un segundo juego para cargas normales mayores que la presión de reconsolidación. Donde se sospeche la presencia de esfuerzos de preconsolidación en un suelo cohesivo, sería aconsejable hacer de 6 o más ensayos para garantizar la obtención de los parámetros adecuados de resistencia al corte. Aquí, a continuación, podemos observar la máquina que vamos a utilizar para poder realizar el ensayo de corte directo. A continuación, voy a explicar sus partes como tal y lo que vamos a utilizar para poder realizar, como dije anteriormente, el ensayo de corte directo.
Tenemos la caja de corte directo, tenemos las piedras porosas que van en la parte superior e inferior de nuestra muestra, tenemos la cubeta de caja de corte, que es donde va a ir nuestra caja de corte que anteriormente mencioné. También tenemos un cuarto de humedad controlada. Tenemos indicadores de deformación y tenemos anillos para desbastar o cortar las muestras. Tenemos balanzas para poder pesar nuestras muestras. Tenemos un equipo para determinar el contenido de agua y tenemos equipo para compactar las muestras como tal. También tenemos equipo misceláneo para poder realizar nuestro ensayo de corte directo. Parámetros obtenidos. Los resultados son aplicables para estimar la resistencia al corte en una situación de campo donde se ha tenido lugar una consolidación completa bajo los esfuerzos normales actuales. El ensayo se puede realizar sobre cualquier tipo de suelo, inalterado, remoldeado o compactado. Los cálculos que se van a llevar a cabo para nuestra resistencia al corte van a ser los siguientes. Se calcula el esfuerzo cortante nominal actuante sobre el espécimen con la siguiente ecuación, que será igual a esfuerzo cortante nominal igual a fuerza de corte sobre área de la caja de corte. También se calcula el esfuerzo normal nominal actuante sobre el espécimen con la ecuación esfuerzo normal nominal es igual a fuerza normal actuante sobre área de la caja, de corte. Perdón. También vamos a mirar la velocidad de desplazamiento, que se calcula la velocidad de desplazamiento a lo largo de la superficie de corte con la expresión velocidad de desplazamiento es igual a desplazamiento lateral sobre tiempo transcurrido. También vamos a mirar el porcentaje de desplazamiento lateral relativo. El porcentaje de desplazamiento lateral relativo a lo largo de la superficie de falla se calcula con la siguiente ecuación. Porcentaje de desplazamiento lateral relativo es igual a desplazamiento lateral sobre el diámetro del espécimen. También se calculan los valores iniciales de la relación de vacío, el contenido de agua, la densidad seca y el grado de saturación, con base en la gravedad específica, la masa inicial y la masa final del espécimen y el volumen inicial de este. A continuación, podemos observar el esfuerzo cortante versus deformación, donde tendremos tres cargas, que es la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Aquí podemos observar el esfuerzo cortante en el eje Y y la deformación en el eje X. Aquí podemos observar el comportamiento en las diferentes cargas, carga 1, carga 2 y carga 3. Muchas gracias. Buenas noches, el día de hoy vamos a presentar el laboratorio sobre definición de la compresión triaxial. La definición. El esfuerzo de la cortante en los suelos es el aspecto más importante de la ingeniería de geotecnia. La capacidad de soporte de cimentaciones superficiales como profundas, la estabilidad de los taludes y el diseño de muros o paredes de retención llevan implícito el valor de la resistencia del esfuerzo cortante. Desde otro punto de vista, el diseño de los pavimentos se ve influenciado de la forma indirecta por la resistencia al cortante de los suelos, ya sea en el análisis de la estabilidad de un talud o en el diseño de los muros de retención y la forma directa. A través del diseño de las fundaciones que soportan el pavimento, especificando siempre en la subrasante. Por consecuencia, las estructuras como los taludes deben ser estables y seguros frente a un colapso total, cuando estos sean sometidos a una máquina de aplicación de cargas. El esfuerzo cortante de un suelo se ha definido, como la última o máxima resistencia que el suelo puede soportar. Específicamente se ha expresado como la resistencia interna que ofrece la masa del suelo por área unitaria para resistir la falla al deslizamiento a lo largo de cualquier plano dentro de él.
Bueno, al procedimiento, ensayo triaxial no consolidado no drenado. Se coloca la cámara en su posición en el sistema de carga axial, se conecta al aparato de medición y regulación de la presión y se llena la cámara con el fluido de confinamiento. Se esperan unos 10 minutos para permitir que el espécimen estabilice bajo la presión de cámara antes de la aplicación de la carga axial. Se aplica la carga axial para producir una tasa de deformación unitaria axial de aproximadamente 1% sobre minuto para materiales plásticos y para los materiales frágiles 0,3% sobre minuto para que alcance el máximo esfuerzo desviador de una deformación axial unitaria entre 3% y 6%. A estas velocidades y al tiempo transcurrido para alcanzar el máximo esfuerzo, la desviación estará entre 15 y 20. Para ensayo triaxial consolidado no drenado, durante este proceso no se debe aplicar una carga axial superior a 0,5% de la carga estimada de falla. Cuando el pistón entra en contacto, se registra la lectura del deformamiento con 3 dígitos significativos. En esto miraremos la saturación, que el objetivo de esta es llenar todos los vacíos de la muestra con agua sin preesforzar la muestra o permitir su expansión. Además, el aire queda en el espécimen y el sistema de drenaje justo antes de la aplicación de la contrapresión. Entrará en solución más rápidamente si se usa agua desaireada para la saturación. Después se produce a presión atmosférica el vacío que actúa en la parte superior de la muestra a través de la bureta, mientras que simultáneamente se incrementa en una cantidad igual de la presión de la cámara. Con el sistema de drenaje encontrado saturado, después de llenar la bureta conectada con la parte superior del espécimen con el agua desaireada, se aplica una presión de cámara de 35 kilopascales o menor y se abren válvulas de drenaje de la muestra. Para la saturación por contrapresión, aplicando la aplicación de la contrapresión. Con las válvulas de drenaje abiertas se incrementa simultáneamente la contrapresión y la presión de la cámara por etapas, de tal manera que el agua desaireada de la bureta conecta a la base y a la parte superior del espécimen que pueda fluir dentro del mismo. La diferencia entre la presión de cámara y la contrapresión debe permanecer dentro del 5%, ya que está incrementando la presión, y dentro del 2% cuando la presión es constante. Después de 2 minutos aproximadamente se determina y se anota el máximo valor de presión de poros inducido con una aproximación de 0,7 kilopascales. Y en muchas muestras se puede presentar una disminución de presión de poros inmediata, pero después crece levemente con el tiempo. Para el proceso de consolidación. El objetivo de la fase de consolidación del ensayo es permitir que la muestra alcance el equilibrio de un estado drenado a un esfuerzo de consolidación efectivo para el cual se desea encontrar la resistencia. Se obtiene una lectura inicial del aparato para medir cambios de volumen y luego se abren válvulas de drenaje de manera que el espécimen pueda drenar en ambos extremos hacia el dispositivo dando un cambio de volumen. Esto pues permite que la consolidación continúe por lo menos un ciclo logarítmico de registro del tiempo o por una noche después de que se haya alcanzado el 100% de la consolidación primaria. Para el corte o falla de la muestra, se coloca la cámara en posición en dispositivo de carga axial. Se debe alinear el dispositivo de carga axial y el aparato de la medida de carga y la cámara triaxial para evitar la aplicación de una fuerza lateral al pistón durante el corte. La variación en la lectura del aparato de medición de carga axial no puede ser mayor de 0,1% de la carga estimada de falla cuando el pistón se mueve hacia abajo antes de entrar en contacto con el cabezal. Pero cuando el dispositivo para medir la carga axial está dentro de la cámara, no son necesarias estas correcciones. Y para la carga axial se aplica una carga axial a la muestra usando una velocidad de deformación unitaria axial tal que produce una presión de poros aproximadamente igual a través de todo el espécimen en la falla. Se continúa la carga hasta el 15% de deformación unitaria, excepto cuando se presente una caída del 20% en el esfuerzo desviador o cuando se complete una deformación adicional del 5% de un pico de esfuerzo de desviador.
En el equipo miramos un medidor de carga axial, que es un anillo de carga o una celda de carga. Encontramos la bomba de pistones axiales, un pistón de carga axial, que es un pistón pasante a través de la parte superior de la cámara, un dispositivo de cámara axial, que es un gato de tornillo accionado por un motor eléctrico, una cámara de compresión triaxial, que es una placa base superior separadas por un cilindro capaz de resistir de la presión aplicada, el dial de deformación axial. Este debe tener una sensibilidad de 0,001 pulgadas y un recorrido mínimo del 20% de la altura de la muestra. Un dispositivo de control de presión que aplica la presión a la cámara mediante una válvula concentrada en la parte superior de la cámara. Encontramos dispositivos de medición de presión y vacío. La temperatura del ambiente del ensayo debe ser menor a 4 grados centígrados o 7,2 grados Fahrenheit. Encontramos válvulas, desairador de agua, extractor de muestras, cronómetro y balanza. Elementos para medir el tamaño de la muestra, que membrana de caucho, equipo misceleneo, como por ejemplo herramientas de corte, reglas de acero, dilatadores, etc. Los parámetros obtenidos. A partir de los datos de la prueba triaxial, es posible determinar los parámetros fundamentales del material sobre la muestra, incluidos los ángulos de resistencia al corte, los de dilatación y cohesión aparente. Durante el corte, un material granular típicamente tendrá una ganancia neta o pérdida de volumen. Si originalmente era denso, suele ganar volumen, una característica conocida como dilatancia de Reynolds. O si era muy suelto, puede ocurrir contracción previa al inicio del corte o simultáneamente a este. A veces la prueba de muestras cohesivas se realiza sin presión de confinamiento, que es una prueba de compresión no confinada. Esto requiere un aparato mucho más simple y menos costoso. La prueba de compresión realizada para la prueba de resistencia del concreto es esencialmente la misma con la que se efectúan los demás aparatos, diseñados para muestras grandes y cargas más altas, típicas de las muestras de concreto. Para los criterios de falla. La teoría de Moore-Coulomb es un modelo matemático que describe la respuesta de materiales quebradizos, tales como el hormigón, o agregados de partículas como el suelo, a esfuerzo cortante, así como tensión normal. La hipótesis de Coulomb se emplea para determinar la combinación de esfuerzo cortante y normal que causa una fractura del material. El círculo de Moore se utiliza para determinar los ángulos donde estas tensiones sean máximas. Generalmente la rotura se producirá para el caso de tensión principal máxima. En los tipos de prueba encontramos el consolidado drenado, que es una prueba de drenaje consolidado. La muestra se consolida y se corta en compresión lentamente para permitir que se dispensen las presiones de poro acumuladas por el corte consolidado no drenado. En una prueba de consolidada no drenada no puede drenarse la muestra. Las características del corte se miden según tales condiciones. Se supone que la muestra está completamente saturada, no consolidado y no drenado. En una prueba no consolidada, no drenada, las cargas se aplican rápidamente, no se permite que la muestra se consolide durante la prueba y la muestra se comprime a una velocidad constante, que es controlada por una deformación. El ensayo triaxial verdadero. La celda de prueba es cúbica y 6 placas separadas que aplican por presión a la muestra, con transformador diferencial de variación lineal que lee el movimiento de cada placa. La presión en la tercera dirección se puede aplicar usando presión hidrostática en la cámara de prueba, lo cual requiere solo 4 conjuntos de aplicación de esfuerzos. Y para el ensayo triaxial de condición final libre, las pruebas triaxiales de construcción clásica habían sido criticadas por su estrés no uniforme y por el campo de tensión impuesto dentro de las muestras durante las amplitudes de deformación más grandes. La descontinuidad altamente localizada dentro de una zona de cizallamiento es causada por la combinación de placas de extremo áspero y de altura de la muestra. En eso podemos ver que gráficas o curvas que se obtienen después de realizar este ensayo son curva
esfuerzo versus deformación unitaria, curvas de esfuerzo desviador y precisión de poros inducida versus deformación unitaria axial y los círculos de esfuerzo de Moore basados en esfuerzos totales y efectivos. Gracias.